grabar, ¿vale? Listo, chicos. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para los aprendices, para el instructor Gustavo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, este día haya sido muy productivo para ustedes. Y pues esperando de que ahorita que iniciamos una nueva nuevo rap, pues podamos aprovechar el tiempo lo mayormente posible, ¿vale? Entonces, por favor, primero, los avisos parroquiales. Recuerden que hasta el día de hoy ya entonces tenemos finalizada la actividad de la evidencia número 10. Permítanme que tenga el fondo Camilo, ¿vale? Por favor, a las personas que están un poquito atrasadas en las entregas, para que por favor se nivelen y puedan hacer sus entregas de evidencia lo más rápido posible, ¿vale? La idea, repito, es que ustedes puedan estar al día con las actividades para que en los procesos de formación, en las sesiones que tengamos de hoy y sugerencias, podamos estar hablando el mismo idioma y que las dudas que surjan sean acerca del tema pues que estamos viendo actualmente. ¿Listo? Yo sé que la mayoría de los que están aquí han cumplido, han sido muy responsables con las actividades. Quiero felicitarlos, quiero pues promover para que siga esa puntualidad, esa responsabilidad frente a las evidencias. Lo importante es poder avanzar y cuando ustedes ya lleguen a la finalización de esta etapa electiva no tengan ningún inconveniente en empezar la etapa práctica, ¿vale? Entonces, primero, pues, agradecerle su responsabilidad. Yo sé que al ser un curso virtual, digamos, hay la flexibilidad de los tiempos, pero es de agradecer de que ustedes cumplan, sí, a cabalidad con los tiempos que se establecen para las entregas. Igualmente, los compañeros que están un poquito quedados, los invito a que nos pongamos al día, ¿vale? Para que todos vayamos a la par. ¿Listo? Entonces, recuerden también que están los foros, ustedes en los foros pueden hacer las preguntas que crean convenientes acerca de la evidencia que estamos verificando, ¿listo? Para que, pues si de pronto hay algún otro compañero que tenga la misma inquietud, pues pueda revisar el foro y pueda saber cuál es la solución. ¿Listo? Vale, entonces voy aquí un momento a compartir. Voy a compartir la guía. Vale. Listo. Nosotros acabamos con la guía de aprendizaje número 3. Ahora vamos a empezar un nuevo RAP, ¿sí? Que es la actividad de aprendizaje número 4, la guía de aprendizaje número 4. Y en este caso, lo que nos vamos a enfocar es en la parte 3D, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, entonces desarrollar el prototipo funcional del proyecto utilizando las herramientas de modelado. Recuerden que es muy conveniente que ustedes lean toda la guía desde el inicio para que se planteen cuáles son la información y las actividades que se designan para esta guía, ¿vale? Recuerden que, bueno, vamos a ver dos actividades, dos evidencias que van a ir hasta el 31 de julio. ¿Por qué? Porque, si ustedes saben, la parte del 3D, ¿sí? Tiene muchos elementos que vamos a visualizar, ¿vale? Y la idea es que podamos avanzar en la temática y en la creación de los elementos que vayamos a modelar en 3D, ¿vale? Entonces, digamos que la actividad de esta semana que vamos a plantear, ¿vale? Recuerden, por favor, utilizar el material de apoyo, ¿sí? Que ustedes encuentran dentro de la guía, ¿vale? En este caso, el concepto de modelado y composición, porque lo que vamos a ver después es enfocarnos más en la herramienta, ¿vale? Que en los conceptos de modelado. Por eso es importante que ustedes puedan tener ya el conocimiento establecido acerca de cuáles son los conceptos, cuál es la terminología que se maneja en el 3D, ¿sí? Para que podamos avanzar de la forma más adecuada posible, ¿vale? Entonces, bueno, algunos de ustedes de pronto pensarán, bueno, pero digamos si yo voy a hacer un video o mi producto es una página web, ¿en qué me beneficia que yo aprenda modelado 3D? Recuerden que el proyecto formativo del tecnólogo trata de
que ustedes conozcan el mayor número de campos que abarca el tecnólogo, ¿sí? De pronto, ustedes a lo largo de su proyecto no se van a enfocar en la parte 3D, ¿sí? Pero van a tener el conocimiento, ¿sí? Y van a entender cómo es el proceso para llegar a esos elementos. Entonces, después, en su vida productiva, cuando tengan no sé, un proyecto similar con lo que ustedes realizan y además tengan que desarrollar algunos otros elementos, van a tener claro, ¿sí? O por lo menos los conceptos básicos de cómo se desarrollan esos elementos y cómo ustedes los necesitan y cómo los van a solicitar, ¿sí? Entonces, es importante, chicos, también que ustedes entiendan que la producción multimedia, pues como lo dice, trata de abarcar múltiples campos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se hace con las películas? Las películas, por ejemplo, si son muy taquilleras, entonces tienen página web, le crean aplicaciones móviles como juegos, ¿sí? Producen, ¿sí? Personajes 3D para impresión, otros articulados, crean animaciones, ¿sí? Entonces podemos ver cómo la multimedia a través de las múltiples plataformas ayuda a que el producto se visualice de la mejor forma, ¿sí? Por eso es importante que ustedes conozcan todos los campos que abarca la producción multimedia, ¿vale? Es entendible que hay algunos aprendices que tienen unas habilidades para ciertas cosas, pero es importante, vuelvo y repito, que ustedes conozcan, así sea básicamente, cómo es el proceso, ¿sí? Para que si se les presenta un proyecto, entonces ustedes digan, no, yo voy a buscar a una persona que me desarrolle estos elementos, pero yo ya sé cuánto o cómo es el proceso que él va a desarrollar y así mismo yo puedo saber cuánto me va a cobrar o cuánto me va a valer, cuánto voy a colocar de valor en mi proyecto, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, la actividad número 8, desarrollar el prototipo funcional utilizando herramientas de modelado 3D para integrar a la plataforma requerida y especificaciones del guión técnico de acuerdo con las necesidades del cliente y la asignación respectiva del arte de aprobación, ¿vale? Entonces, esta semana vamos a desarrollar, bueno, acá dice obtener el prototipo del proyecto haciendo uso de herramientas 3D. Acá nos están involucrando la herramienta de Blender, ¿vale? Porque es una herramienta gratuita, ¿sí? No tienen que comprar licencias, pero en mi caso, pues yo me he especializado bastante en lo que es Maya, y entonces la idea es conocer un poquito los conceptos del modelado, cómo se puede llegar a un resultado, pero digamos que Blender, Maya, Autodesk, Modo, 3D Max, ¿sí? Todos esos programas 3D, pues lo único que cambia es como el manejo de las herramientas, el manejo de la interfaz, ¿vale? Pero en conceptos sería lo mismo, ¿listo? Entonces, obviamente el que quiera desarrollar el proyecto en Maya lo puede hacer, ¿sí? Y el que lo quiera desarrollar en Blender también lo puede hacer. La idea es que ustedes conozcan cómo es el flujo de trabajo para llegar, para llegar a sus personajes, ¿vale? Entonces, vamos acá un momento, porque hay una duda. ¿Qué es mejor, Maya o 3D Max? Recordemos, bueno, digamos que esta es una de las preguntas que también se presentan en muchos otros campos, ¿no? Depende de la persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, manejé un tiempo 3D Max, empecé con Maya, después pasé a 3D Max y vi un poquito de Blender. Maya y 3D Max son muy parecidos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que yo le veo, por ejemplo, a Maya? Que Maya actualmente es uno de los programas que más es utilizado a nivel industrial, ¿sí? Tanto para videojuegos, tanto para cine, tanto para, no sé, para construcción, ¿vale? Entonces, digamos que en cuanto al campo de acción, Maya es como uno de los principales. ¿Qué pasa? Que Blender, por ejemplo, ahorita está muy fuerte también porque además de ser gratuito, pues está ofreciendo múltiples herramientas y un solo programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Maya y 3D Max son programas solamente de modelado poligonal. Después lo vamos a ver qué es.
Mientras que Blender también está acaparando lo que es el modelado orgánico. Que es, por ejemplo, yo en mi flujo de trabajo, lo que utilizo para el modelado orgánico es ZBrush, después exporto a Maya, donde hago una retopología, que después vamos viendo cuáles son pues los significados de cada palabra, ¿vale? Y después lo que hago es exportarlo a un programa donde pueda realizar un render más o menos de eso. ¿Listo? Bueno, yo quería mostrarles por aquí. Permítanme. Yo quería mostrarles aquí que recuerden que mi especialización es la creación de modelos, ¿sí? 3D, y la idea, obviamente no podemos abarcar todo el flujo de trabajo que yo realizo, porque, por ejemplo, para manejar ZBrush, ustedes deberían sí o sí tener tableta, ¿sí? Porque, pues al manejar un programa que es orgánico, que es una plastilina digital, pues el uso del mouse afecta demasiado lo que es la muñeca, y eso pues digamos que tiene lesiones a futuro del túnel carpiano, ¿vale? Y no es lo mismo pues estar manejando el mouse que estar manejando un lápiz. De ahí la importancia, chicos, de que ustedes vayan entendiendo cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar, pues si se van a dedicar a la producción multimedia, ¿vale? Entonces, no sé, si les gusta la fotografía y ven que tienen las habilidades para la fotografía, pues ir pensando cómo pueden obtener una buena cámara, ¿sí? Si, no sé, se van a dedicar a la edición de video o a estos productos 3D, pues tienen que tener una buena máquina, ¿sí? Entonces, ir a pensando futuro, ¿sí? En qué se van a especializar, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y qué elementos son los que van a necesitar para ejercer de la mejor forma posible, ¿vale? Entonces, miren que, por ejemplo, yo aquí tengo algunos elementos de personajes, algunas armas que ustedes pueden también desarrollar, y la idea es que ustedes establezcan a través de lo que han venido desarrollando qué es lo que más les gustaría modelar pues de su guión y de su interfaz, ¿vale? Entonces, vamos un momentico a la guía. Vamos a dejar de compartir. Vamos otra vez acá a la guía. Compartir. Vale. Y entonces, para esta semana, lo que se plantea, permítanme, ya modifico esto aquí, sí. Entonces acá, el mercado multimedia permite el uso de modelados en 2D o 3D. Recuerden que el 2D es lo que ustedes ya han desarrollado con la creación de sus personajes, ¿vale? O 3D, que es lo que vamos a realizar ahora. Razón por la cual el aprendiz durante esta fase desarrollará competencias en la implementación de prototipos de proyecto multimedia con el uso de herramientas de modelado 3D, ¿vale? ¿Cuál es la actividad que se plantea para esta semana? Vamos a desarrollar la actividad construir los elementos 3D del proyecto, ¿vale? ¿En qué se va a basar esto? Bueno, tenemos aquí nuestro resultado de aprendizaje, modelar los elementos de la imagen con base en los objetos o personajes establecidos en el guión. Entonces, bueno, junto con sus unidades, ¿qué es lo que se sugiere? ¿Sí? Entonces, recordar, estudiar conceptos y modelado de composición en 3D, ¿vale? Tener en cuenta, bueno, lo que ya han desarrollado, la escaleta, el storyboard, el diseño de los personajes, ¿vale? ¿Listo? Aquí dice construir el concept art de los elementos o personajes 3D del proyecto, teniendo en cuenta las características gráficas y de color tratadas en los personajes y los elementos de la actividad del proyecto 3. Elaborar un documento en formato Word aplicando las normas que contengan la siguiente estructura. Recuerden siempre, por favor, la estructura, ¿sí? Para su entrega de informe. Ya les voy a aclarar qué quiere decir esto de construir el concepto A y para qué nos va a servir más adelante, ¿vale? Y bueno, aquí realizar la investigación adicional pues, con material complementario o por aparte, ¿sí? A través del internet, ¿vale? Aquí sería como vamos a entregar, ¿sí? Para la carpeta, ¿listo? Y ya aquí en la evidencia número 2, que es a la que nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿vale? Es la de construir los modelos 3D. ¿Listo? Entonces el otro miércoles ahondamos un poquito en esto y aclaramos. ¿Listo? Devolvámonos.
Vale. Entonces acá dice construir el concept art de los elementos o personajes 3D del proyecto. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así si nosotros ya hicimos el concept art de los elementos? ¿A qué se refiere esta parte? Permítanme, yo dejo de compartir. ¿Vale? Voy a compartir nuevamente. Voy a compartir acá. Vale, compartir. Voy a bajar esto para acá. Si ustedes ven acá, ¿vale? Para empezar nosotros con la construcción 3D, por lo general, siempre se basa en el diseño del personaje o de un elemento que ustedes crean que es pertinente de sus proyectos que están realizando, ¿vale? Como hay varios que tienen personajes, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que ustedes establezcan las vistas de ese personaje. Por ejemplo, vamos a entrar acá. Este me parece que es como buen ejemplo. Esperemos que cargue un momento. Vale, aquí hay otros ejemplos. Bueno, dejémosla. Vale, ya cargo. Abrir nueva imagen. Listo. Si ustedes perciben lo que ustedes nos han entregado a nosotros hasta el momento, ¿sí? Es como el personaje principal o los personajes que tienen su proyecto, ¿vale? ¿Cuál es la idea ahora? Cuando nos dicen que construir el concept art de los elementos o personajes 3D, ¿vale? Entonces, ustedes lo que tienen que realizar es las diferentes vistas de ese personaje, ¿vale? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestro personaje en perspectiva, con una pequeña pose, ¿sí? Dándole como una caracterización, pero ustedes acá revisen que, por ejemplo, estamos viendo una vista frontal, una vista lateral, ¿sí? Y una vista trasera. ¿Para qué nos sirven esas vistas? Cuando estemos en el programa de 3D, estas vistas nos van a ayudar para entender cuáles van a ser las proporciones de nuestros personajes y cuáles son los elementos que se van a visualizar, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Recuerden que nosotros ya vimos una estructura, ¿sí? De cómo se deben desarrollar los personajes. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Que a través de Photoshop, a través de Win, a través de Illustrator, ¿vale? Ustedes tracen las líneas guía para que todos sus elementos queden, pues que sean coherentes, ¿sí? Y no vaya a ser que, por ejemplo, aquí en la vista frontal, yo tengo aquí mi rostro, pero si paso una línea horizontal, resulta que en la vista lateral del rostro lo tengo por acá abajo, ¿sí? La idea es que ustedes tengan más o menos equilibrado el personaje, ¿sí? Para entender después cómo desarrollar nuestros elementos, ¿vale? Porque nosotros en el 3D, recuerden que tenemos tres vistas. Una que es, pues bueno, la frontal, la de lado y la de profundidad, ¿sí? Entonces, recuerden que necesitamos esas vistas para determinar cómo va a quedar nuestro personaje. Por eso es importante que ustedes escojan qué elemento, qué personaje van a desarrollar, creen su concept art de las vistas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, recuerden que, por ejemplo, ustedes aquí tienen, si ustedes colocan Model Shift, ¿sí? Van a tener, pues, toda una cantidad de referentes que les puede servir, que también lo pueden colocar en Pinterest, ¿vale? Entonces, por ejemplo, miren cómo aquí estamos evidenciando las tres vistas que necesitamos, cómo evidenciamos acá, ¿vale? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es escoger un personaje, ya sea principal o un elemento que ustedes quieran modelar, ¿vale? Y generar el concept art basado en las vistas que estamos viendo. Entonces recuerden frontal, lateral y la que es pues de espalda, ¿vale? Entonces miren por ejemplo este, me parece un ejemplo chévere para ver, ¿sí? Entonces miren que tenemos nuestro personaje en perspectiva, ¿sí? Con una pose dinámica, una caracterización, después lo tenemos en la forma lateral, ¿vale? Aquí, bueno, con un poco de perspectiva, pero no importa, la forma pues de frente y la forma trasera. Y miren cómo él establece
¿sí? Las guías para determinar, ¿vale? Determinar que las proporciones son las adecuadas, ¿vale? Entonces, como esto es cartoon, entonces está manejando 3 cabezas y media, miren, y establece, ¿sí? Las guías para que todos los elementos pues sean coherentes unos con los otros, ¿vale? Entonces, recuerden, si ustedes quieren ver ejemplos, pueden colocar Model Sheet o también pueden colocar Blueprint, ¿sí? En mi caso yo le puse para modelado porque si yo, por ejemplo, lo dejo solo Blueprint, entonces él me va a aparecer esta cantidad pues de gráficos que son de arquitectura y pues nosotros, digamos que en este caso no nos interesa. Entonces yo lo que hago es, como siempre, tratar de buscar, de hacer las búsquedas, ¿sí? En inglés, que es donde sale más información. Miren cómo tenemos la cantidad de personajes, ¿vale? Y esa sería la idea para esta semana. ¿Qué les propongo yo? ¿Vale? Que ustedes puedan ir desarrollando su concept y el lunes, que son como las sesiones de dudas, de preguntas, de mirar el proceso, ¿sí? Podamos mirar sus personajes y podamos hacer una retroalimentación de algunos elementos que nos puedan servir para que al momento de pasarlo al programa 3D no haya ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, establecido esto, quiero, ¿vale? Permítanme compartir nuevamente acá. Que por favor, entonces, en la nueva actividad, que es construir los elementos, obviamente lean toda la parte de arriba de la guía, ¿vale? Estudien los materiales, ¿sí? Conceptos de modelado y composición y 3D y desarrollen la parte del concept art manejando las vistas que ya vimos, ¿listo? También, por favor, recuerden que ustedes cada que desarrollan una evidencia tienen que entregar su informe, ¿sí? Basado en esta estructura, ¿sí? Recuerden, por eso es importante que ustedes lean la guía de aprendizaje y entiendan cuáles son los elementos que deben desarrollar y cuáles son los elementos que deben entregar, ¿vale? Entonces, no siendo más, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Eduard, ¿Sí, señor? ¿me permite compartir pantalla? Sí, señor. Ya. En la guía de aprendizaje hablan de 3 programas que se deben de tener instalados. Uno de ellos es el Avidemux, que es de video. Descárguenlo, trabajenlo, mírenlo, que es otra herramienta más que nos facilitan para poder realizar nuestros trabajos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí algo que les mostré alguna vez. Vamos a ver si... Digamos, esto es como un cabezote para iniciar alguna información, ¿cierto? Por consiguiente, se ha realizado de esa manera. Esto lo puede realizar en varios programas. Recuerden que estuvimos mirando también por ahí en una clase aparte eh, lo que fue edición de video en Adobe Premiere, en la cual pues se dieron también algunas explicaciones respecto a esto. Pero es bueno que ustedes aprendan a manejar varias herramientas para cuando alguna se le dificulte puedan tener alternativas de
buscar otras soluciones a algún inconveniente que se le lleguen a presentar. Bien lo decía Edward, el instructor, algunos prefieren Maya, otros prefieren otro programa, y de acuerdo a cómo se acomode a la forma de manejo que ustedes tienen, de acuerdo a las herramientas que ustedes tengan. Y bien lo decía, y repito las palabras del instructor, vayan a ir buscando las herramientas que necesitan para dedicarse a esto, porque al fin y al cabo es el proyecto de vida que ustedes han escogido. Es el proyecto de vida que ustedes tienen en mente. Es el proyecto de vida que en el futuro les va a beneficiar para poder obtener los recursos para ustedes sostenerse. Entonces, vayan a ir mirando esa parte. Es difícil, sí. Tiene costos, sí. Se necesita dinero, sí, pero en la medida en que vayamos haciendo esos sacrificios para poder tener las mejores herramientas, tengan la plena seguridad que el trabajo a ustedes se les va a facilitar. Hay otra herramienta que se habla en la guía y es el Audacity, que es para audio. Ya en alguna oportunidad les había comentado también sobre esta herramienta, donde tiene todas las facilidades para ustedes crear audios. Como cada uno tiene su forma de trabajar, cada uno tiene su forma de matar pulgas. Por ejemplo, en mi caso, yo primero grabo los audios y después sobre los audios monto el video. Otros dirán, no, yo monto las imágenes y posteriormente sobre las imágenes voy construyendo el audio. Son formas de trabajar. A unos se les podrá facilitar, a otros no. De modo de que son cosas que, que ustedes deben de aprender a manejar para... alguien estaba preguntando algo en el chat que no me lo deja ver a mí. Sí, señor, dice Yamile, instructor, es fundamental que la parte del 3D sea para uno de los personajes, ya que en mi caso me gustaría poder realizar el modelado para el logo de mi proyecto, no es usted. Sí, recuerden, Yamile, que la idea es que ustedes siempre traten de desarrollar lo que a ustedes les gusta, porque recuerden que la motivación pues es el principal motivo para usted realizar los productos, ¿vale? Entonces, la idea es obviamente que ustedes escojan algún elemento que quieran modelar en 3D. Entonces, ya puede ser un logo o puede ser algún objeto que vean ustedes que es importante, que representa pues de su producto gráfico o un personaje, ¿sí? Que ustedes crean que también es interesante desarrollar, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes traten de mirar lo que ustedes crean importante, ¿sí? Que se debe utilizar el 3D para su proyecto, ¿vale? Y permítame adicionarle, Eduard, no solamente pensando en el personaje que ustedes van a hacer, sino en el personaje que va a tener ese público objetivo. Entonces, si el público objetivo, por ejemplo, Yamile, creo que su proyecto es una página web, si no estoy mal, del medio ambiente, Yamile. ¿Me confirman? No, dice que no. Yo lo estoy escribiendo. Bueno, para Juan Carlos, la idea es que dependiendo del elemento que ustedes vayan a desarrollar, pues se planteen. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar personajes, sí, la idea es que solamente con uno establezcan un solo personaje porque el proceso de modelado no es corto, ¿sí? Es un proceso que es de tiempo, que es de dedicación.
Entonces, yo pensaría que con un solo personaje se podría realizar la actividad, ¿vale? Para que ustedes conozcan las herramientas, conozcan los procesos, conozcan pues, las dificultades que se van a presentar y cómo solucionarlas, ¿vale? Y pues qué mejor, por ejemplo, en este caso, un personaje para que ustedes vayan entendiendo pues, la dificultad y, digamos, conociendo un poquito más de las herramientas, ¿vale? No sé, Yamile, ¿cuál es tu proyecto que nos quiera comentar en el chat, por favor? O si quieres activar el micrófono también. Vale, por ejemplo, en el caso de Yair, que dice que él viene trabajando un video comercial, que podría modelar. Si ustedes, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Yamilet, ella quiere modelar el logo. Por ejemplo, ¿qué tal también modelar el logo de ese almacén? O de pronto, si ese almacén tiene, como en algunos casos los otros proyectos, un personaje que funciona como presentador, ¿sí? ¿Cómo, por ejemplo, ese personaje se podría modelar? También podría ser. ¿Sí? Es de acuerdo a su proyecto, ustedes determinen cuál es el elemento propio o propicio para su proyecto que puedan abarcarlo en el 3D. ¿Vale? Entonces, Yamile dice que el proyecto es implementar estrategias multimedia para la empresa. ¿Vale? Entonces recuerden también, chicos, lo que comentábamos, falta un minuto, entonces para que ahorita vuelvan a conectarse. Recuerden lo que comentábamos, que ustedes pueden tener una estrategia y esa estrategia puede tener varios productos, ¿sí? Entonces lo que yo les hablaba, por ejemplo, del cine, ustedes pueden hacer, no sé, una historia y de esa historia entonces también crean la página web, crean un proyecto, no sé, una app para móvil, crean también los elementos 3D no sé, para posicionar, por ejemplo, los personajes de su video, ¿sí? Entonces digamos que las estrategias traen múltiples proyectos. Porque, por ejemplo, ustedes van, lo que está haciendo Yamile, o sea, Yamile quiere, digamos que posicionar su empresa, y a ella, pues, me imagino que le servirán múltiples proyectos